Sistema endocrino y hormonas. Entonces, como les estaba contando, tenemos la división de las glándulas que son endocrinas y exocrinas, ¿ya? Endocrinas vierten su contenido hacia la sangre, sin la necesidad de conducto, y exocrina hacia afuera del organismo del cuerpo, utilizando un conducto. Y ahora, acá está la división de las glándulas endocrinas y exocrinas. Aquí está, ¿ven? Glándulas endocrinas y exocrinas. Las glándulas endocrinas, como les decía, la más importante es la hipófisis y el hipotálamo. Y ese ahí, por eso se llama eje hipotalámico. ¿Por qué es tan importante? Lo vamos a ver en unas diapos más adelante. Está la tiroides, ¿cierto? Esta glándula también es muy importante porque es la glándula central del metabolismo. Recuerden que existe una problemática a nivel de salud mundial, que es el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, que son afecciones que están relacionadas netamente con la tiroides. Y si la tiroides falla, falla toda la regulación metabólica del organismo. Ahora, ¿por qué? Porque se encarga de regular azúcares, lípidos, y también regula la absorción del calcio. Por lo tanto, es muy importante para todo el organismo esta glándula. Por eso es importante hacerse los exámenes correspondientes de una determinada edad en adelante. Y, como les decía, el páncreas es una glándula mixta, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene la función de ser, por una parte, funcionar como glándula endocrina, y por otro lado funcionar como glándula exocrina a la vez. ¿Ya? No es que un tiempo sea endocrina y la otra mitad del día sea exocrina, no, es a la vez, los dos simultáneamente. Su función endocrina es que regula el metabolismo del azúcar con las hormonas de la insulina y el glucagón. Y como función exocrina, produce jugos gástricos para digerir los alimentos. Tenemos también las glándulas suprarrenales, ¿cierto? Que acá están. Las glándulas suprarrenales tienen la característica de que producen, ¿cierto? Se encarga de la producción de varias hormonas que tienen relación con como con el ánimo, el humor, ¿cierto? También tiene relación con estadios de estrés, de felicidad, con emociones. Por eso, por ejemplo, dice, se encarga de la producción de adrenalina para los estados de tensión o de estrés, aldosterona para la eliminación de sales de vía urinaria, el cortisol, la adrenalina, ¿cuál otra? Piroxina, aldosterona, estradiol. Bueno, yo le digo hormonas como anímicas o de sensaciones, porque usted durante el día pasa por muchas sensaciones y también pasa muchas emociones que no son siempre la misma en el día. Y en esta glándula se producen estas hormonas que son las encargadas como del estado anímico de las emociones, de la felicidad también. Tenemos los ovarios, bueno, que los ovarios, dice glándulas sexuales femeninas, y esta también tienen los ovarios y los testículos también tienen función mixta, porque por un lado producen las hormonas sexuales, progesterona, testosterona, estrógenos, y por otro lado, la función exocrina, por ejemplo, de los testículos, es que producen semen. Y los ovarios, ¿cierto?, maduran los ovocitos. Por eso también tienen función mixta. Y glándula pineal, bueno, para tiroides, esa no las vamos a definir. Y glándulas exocrinas son las que liberaban su contenido hacia afuera, ¿cierto? Glándulas sudoríparas, o sea, las glándulas sudoríparas que se encuentran en la piel y se encarga de secretar el sudor.
Están las glándulas sebáceas, que también se encuentran ubicadas en la piel y que permiten mantener la lubricación de la piel. Están las glándulas lagrimales, que producen las lágrimas, glándulas salivarias, salivales, mamarias, pero son todas las que necesitan de un conducto para poder expulsar, ¿cierto?, su fluido. Bien, características de las hormonas. Como les decía, se producen en pequeñas cantidades milimétricas. Se producen en pequeñas cantidades, se liberan al espacio intersticial de la célula, viajan a través de la sangre, afectan tejidos que pueden encontrarse lejos del punto de origen de la hormona, o sea, no se producen netamente ahí en el órgano, ¿cierto?, en la célula diana. Su efecto es directamente proporcional a su concentración. Su concentración, como les decía, se produce en pequeñas cantidades milimétricas y su efecto es a largo plazo. Tenemos acá 3 tipos de hormonas. Ahora, ¿en qué influye estos tipos de hormonas? O la característica, la composición de la hormona, influyen netamente en cómo entran a la célula, o dónde se encuentra el receptor de la hormona en la célula. Recuerden que las hormonas deben llegar a una célula X para poder ejercer, ¿cierto?, su función. ¿Y en qué varía esta composición de la hormona? En dónde se encuentre el receptor. Si es que puede atravesar esta capa lipídica o no puede atravesar esta capa lipídica de la célula. Tenemos las hormonas peptídicas, ¿ya?, o proteicas. Tiene una función más endocrina. Por ejemplo, hormona del crecimiento es una hormona proteica o peptídica. La prolactina también es una hormona, la prolactina actúa a nivel de la glándula mamaria en la producción de leche. Es una hormona proteica. La insulina y el glucagón que regulan los niveles de azúcar en la sangre, y también es una hormona proteica. Las gonadotrofinas o tropinas, la FSH y la LH, también son de naturaleza proteica y que inciden en la producción de las hormonas sexuales, testosterona, estrógeno, progesterona. Las tirotropinas y la adrenocorticotropina, ACTH, que son hormonas que inciden en la liberación de hormonas en la corteza adrenal, de las glándulas suprarrenales, ¿ya? Después, estas entonces es súper importante, chicos, que al menos tengan la noción de la composición de la hormona. Entonces, GH, o hormona del crecimiento, prolactina, insulina, glucagón, gonadotrofinas, tirotropinas y adrenocorticotropina son hormonas de origen proteico. Hormonas aminoacídicas, que son de cadena más larga que las proteicas, cumplen funciones fisiológicas y homeostáticas, y algunas son neurotransmisores. La noradrenalina, la adrenalina, la dopamina y la tiroxina, por ejemplo, estas 3, noradrenalina, adrenalina y tiroxina, son hormonas que influyen en los estados anímicos o sensaciones. Y la dopamina es una hormona que influye en los ritmos circadianos. Ahora, la noradrenalina, la adrenalina y la tiroxina son hormonas producidas en las glándulas suprarrenales, a excepción de la dopamina, que es producida en el hipotálamo, que es producida directamente en el hipotálamo, porque, como les decía, tiene relación con
por ejemplo, con la concentración, con la memoria, y influye en los ritmos circadianos. Por lo tanto, influye esta hormona dopamina, que es producida en el hipotálamo, ejerce su función directamente en el cerebro. No baja, no tiene una función como en el resto del organismo, directamente en el cerebro. Y ahí, como les decía, estas otras tres son producidas por las glándulas suprarrenales. ¿Ya? Hormonas aminoácidicas de cadena más larga. Hormonas esteroidales. ¿Ya? Estas hormonas esteroidales son principalmente el cortisol, la aldosterona, el estradiol, que también son producidas en las glándulas suprarrenales, y menos, bueno, la progesterona y la testosterona no, porque son producidas, ¿cierto?, por los ovarios y por los testículos, por las gónadas. Ahora, estas hormonas, además de tener esa división de cuál es su composición química, su fórmula química, su fórmula molecular, también tienen una característica, que son hidrosolubles y otras son liposolubles. Y aquí está, en esta definición está donde se encuentra el receptor de esta hormona en la célula. Hidrosolubles, que significa que son solubles en agua, ¿cierto? Liposolubles significa que tienen una afinidad con los lípidos, ¿cierto? Con las grasas. Por lo tanto, si la membrana plasmática de la célula está compuesta, ¿cierto?, principalmente por lípidos, por una bicapa fosfolipídica, ¿cierto? ¿Cuál de estos dos tipos de hormonas, las hidrosolubles o las liposolubles, tendrán más afinidad con la membrana plasmática de la célula? ¿Cuál creen ustedes, la hidrosoluble o la liposoluble? Si ya tenemos el antecedente de que la membrana, ¿cierto?, está conformada por lípidos, entonces, ¿cuál tendrá más afinidad? ¿Las hormonas hidrosolubles o las liposolubles? ¿Qué creen ustedes? ¿Liposolubles? Las liposolubles, pues, ¿cierto? Porque hidrosolubles, no, pues si ustedes ponen en un vaso con agua, grasa o aceite, van a ver que no se mezclan, ¿cierto? En cambio, las liposolubles tienen afinidad con los lípidos, y la membrana plasmática de la célula es de lípidos, por lo tanto, tienen afinidad. Por lo tanto, todas estas hormonas que son liposolubles tienen la característica de que pueden ingresar a la célula sin mayor dificultad. Por lo tanto, el receptor donde debe llegar esta hormona está dentro de la célula. Por lo tanto, esta hormona tiene que atravesar la membrana de la célula para poder llegar a su receptor, que puede estar en el citoplasma de la célula, por ejemplo. En cambio, estas hormonas que están en morado, que son las hidrosolubles, no pueden atravesar la membrana plasmática de la célula, ¿cierto? Y, por lo tanto, la célula tiene el receptor para esta hormona fuera, en el exterior. Y ahí está el receptor, por lo tanto, ahí llega la hormona. Ahora, esta información de esta hormona debe llegar de alguna manera al núcleo, ¿cierto? Para que se haga la lectura de esta información. Entonces, ahí vamos a ver cómo se desencadena esta lectura. Ya. Tenemos entonces, ya sabemos que están estos dos tipos de hormonas. Las hormonas se dividen según su composición, en proteicas, aminoácidicas o esteroidales. Y además se dividen también según dónde se encuentre el receptor para esta hormona. Las hormonas hidrosolubles, que son las peptídicas, proteicas y aminoácidicas,
sus receptores se encuentran ubicados en la membrana externa de la célula diana, porque no pueden ingresar. No tienen afinidad con la membrana, por lo tanto no pueden ingresar, y el receptor está ubicado en el exterior, ¿ya? En cambio, las hormonas liposolubles, que son las hormonas esteroidales, liposolubles significa que tienen afinidad con la membrana plasmática, por lo tanto, sus receptores se ubican en el citoplasma o en el núcleo de la célula diana y pueden pasar fácilmente esta capa lipídica. ¿Se entiende hasta ahí, chiquillos, o voy como muy rápido? ¿Se va entendiendo? Se entiende. Ahora, mecanismos de acción hormonal. Las hormonas actúan sobre aquellas células que tienen receptores específicas para ellas, llamadas células diana o célula blanco. Esto es similar, yo sé que ustedes lo vieron, por eso les hago el comentario. Esto es similar a la inmunoglobina. No sé si saben el concepto de epítopo-parátopo, ¿ya? Donde para cada patógeno, ¿cierto?, existe una inmunoglobina específica que se une, ¿ya? Y eso es lo que se llama por epítopo-parátopo. Ahora, y lo mismo que las hormonas tienen receptores específicos para ellos en la célula, o sea, no se van a unir a cualquier célula. Es como la llave con no sé cómo se llama la puerta, pero la llave física, ¿cierto?, con la chapa, eso refiere, la llave con la chapa. Existen dos mecanismos fundamentales que las hormonas emplean para ejercer su acción sobre la célula diana. Unión a receptores intracelulares y unión a receptores de membrana, eso que estábamos viendo recién. Ya. Unión a receptores intracelulares, o sea, dentro de la célula, que eran estas hormonas de origen lipídico o esteroidales, que tienen afinidad con la capa lipídica y que pueden ingresar fácilmente, y el receptor para esta hormona se encuentra ubicado en el citoplasma o en el núcleo de la célula. Dicen que atraviesan por difusión la membrana plasmática de las células y se unen a receptores ubicados habitualmente en el núcleo de la célula, adentro, ¿ya? Esas son las hormonas de origen lipídico o esteroidales. Y este tipo de unión se llama unión intracelular, o sea, dentro de la célula. El otro tipo de unión que tienen las hormonas son las que están asociadas a receptores en la membrana, o sea, arriba, no en el interior. ¿Y cuáles son las hormonas que tienen estos receptores en la membrana? Son las de origen proteico y aminoacídicas. Las hormonas peptídicas o proteicas, que es lo mismo, no pueden difundir a través de la membrana plasmática, ¿cierto? Porque no tienen afinidad. Y por lo tanto sus receptores se ubican en la superficie externa de la membrana de la célula blanca. Y a través, cuando ya se une, la hormona es la rosada, el receptor es el verde, ¿cierto? Y esta es la bicapa lipídica, de estos puntitos azules, ¿cierto? Y la hormona, ¿cierto?, llega hasta el receptor y de ahí empieza a desencadenar unos mensajes para que el mensaje de esta hormona llegue al núcleo de la célula. Ahora, este dibujito está mejor explicado en la otra, parece. Acá. Acá tengo, esto ya es muy específico, por eso lo voy a ver rápidamente. Llega la hormona hidrosoluble, ¿cierto?, a su receptor, que es el cuadradito rojo, ¿ya? Y inmediatamente
¿cierto? Se activa una proteína. Dice, la unión de la hormona, primer mensajero, ¿cierto? Activa la proteína G, la cual activa la adenilciclasa. Entonces, llega esta hormona a la capa, a la membrana plasmática de la célula afuera, se une a su receptor e inmediatamente se activa esta proteína G, que es la azulita, ¿cierto? La cual activa la adenilciclasa. Esto netamente así como para que lo sepan, no le van a preguntar esto en específico. Entonces, gracias a la existencia de ATP, ¿cierto? Se produce el segundo mensajero, que es el AMPC por ciclasa. Entonces, la adenilciclasa activa y convierte el ATP en AMP ciclasa. Entonces, el AMP actúa como un segundo mensajero de la hormona. Estamos llevando el mensaje de la hormona hacia el núcleo, por eso se activan todos estos procesos. El AMPC actúa como un segundo mensajero para activar proteincinasas. Proteincinasas activadas. Las proteincinasas activadas fosforilan proteínas celulares. Sigamos. Entonces, dice, también gracias a ATP, que después se transforma en ADP, ¿cierto? La proteína se transforma fosforilada. Dice, millones de proteínas fosforiladas provocan reacciones que producen respuestas fisiológicas. Bueno, y de ahí recién se desencadena la respuesta de la hormona. Porque este mensaje de la hormona debe llegar al núcleo de la célula. En cambio, las hormonas liposolubles, ¿cierto? Que tienen los receptores dentro de la célula, no necesitan la producción de estos mensajeros, porque esta hormona directamente atraviesa la membrana plasmática y los receptores pueden estar en el núcleo, por ejemplo acá, que son estos puntitos rojos, o en el citoplasma de la célula. Entonces ahí directamente se desencadena la lectura, ¿cierto?, de este mensaje que trae esta hormona. Y ahí también se genera esta respuesta. Ya. Miren este cuadrito acá. Échale una miradita para ver si les suena. Les doy un minutito. Está en inglés. En realidad, por ejemplo, si ustedes van a estudiar alguna carrera relacionada con algún tipo de ingeniería o relacionada con medicina o algo de la salud, con biología, la mayoría de los libros, de los buenos libros, chiquillos, y de los papers que están en inglés. Es súper importante y además de que estén en inglés, tienen un lenguaje muy técnico. A mí igual me cuesta leerlo. De hecho, hay algunas palabras que yo no me acordaba y que las tengo que buscar en el diccionario, que me las anoté aquí en un cuadernito para que no se me olvidaran. Pero si estudian alguna carrera relacionada con, como le digo, con ingeniería o relacionada con el ámbito de la ciencia, hay palabras muy técnicas. Y la mayoría de los libros y de los papers que tal vez le van a dar los profes de la U para leer, están en inglés. Por lo tanto, se tienen que ir manejando. Esta imagen, así como tal cual yo la quería, no la encontré en español. No es que lo haya querido molestar ni estresar poniéndole esto en inglés, sino que no existe la imagen, no la encontré, por lo menos yo, en español. Pero además no es tan difícil de entender. Ya solamente algunas palabras nomás son un poco más difíciles, que las podríamos buscar en el diccionario, y otras son más amigables y que se parecen a la palabra en español. ¿Ya? Entonces, si los vieron, bien, vamos viendo cómo quiero que se fijen en este cuadrito. Está el cuadrito morado, dice hormonas hipotalámicas. Entonces, en morado están todas las hormonas que produce o que se producen en el hipotálamo.
Después está el cuadrito rosado, o beige, no sé, donde dice que son todas las hormonas que se producen en la pituitaria anterior, en la hipófisis. ¿Ya? Recuerden que la hipófisis se divide en pituitaria anterior y pituitaria posterior. O neurohipófisis o adenohipófisis. La pueden encontrar en los libros de esas tres maneras. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar de las hormonas que se producen en la hipófisis, ¿ya? Hipotálamo morado, hipófisis, todas las que están aquí en el rosado. Después, en celeste, están todas las hormonas que son producidas en alguna glándula endocrina, en una glándula endocrina siguiendo más abajo del organismo. Recuerde que estamos siguiendo, perdón, este dibujito. Este dibujito. Hipotálamo, hipófisis y el resto de las otras glándulas endocrinas. ¿Ya? Asocien ese dibujo a esto, a este cuadrito. Ya. Entonces, hipotálamo morado, hipófisis rosado, y acá las hormonas que producen todas las otras glándulas endocrinas. Y acá son donde ejercen su función las glándulas endocrinas, el cuadrito gris, donde ejercen la función las glándulas endocrinas. Ya, entonces, vamos a ir de una en una. Y yo creo que con este cuadrito vamos a ir un poquito más, pero esto de acá es súper importante, muy importante, por eso se lo voy a explicar. Y yo acá tengo un cuaderno también donde anoté algunas cosas porque con el tema de los nombres. Mire, vamos a ir de a uno. Está la P, ahora, todos estos nombres siempre, chiquillos, en la prueba le van a aparecer así, nunca le van a aparecer con el significado o lo que significa la sigla, siempre le van a aparecer así. PRH. PRH es hormona liberadora de prolactina. Ahora esta es este nombre, ¿cierto? Son las siglas del nombre en inglés, no son las siglas del nombre en español. Entonces, PRH es hormona liberadora de prolactina. La prolactina, y como dice su nombre, hormona liberadora de prolactina. Ahora, se me olvidó decirle otra cosa. Las hormonas generalmente que produce el hipotálamo y la hipófisis se llaman hormonas tróficas o trópicas, como acá lo dice el nombre. Secretan hormonas tróficas o trópicas. ¿Qué es lo que significa esto? Que estas hormonas solamente tienen la función de liberar, ¿cierto? O de estimular la producción de otra hormona. ¿Ya? Tienen la función de estimular la función de otra hormona. En cambio, si nos vamos más abajo, por ejemplo, el cortisol, estrógenos, progesterona, hormonas de la tiroide, todas esas hormonas tienen una función metabólica, o sea que sobre el organismo, para por ejemplo, no sé, estimular o inhibir, perdón, no inhibir y producir, regular, por ejemplo, los niveles de azúcar en la sangre, regula la presión sanguínea, la respiración, etc. O la cantidad de orina. Estas hormonas tienen una función fisiológica en el organismo, metabólica. En cambio, las de acá arriba solamente tienen la función de estimular la producción de una hormona en particular en una glándula endocrina. Entonces, por eso se llaman hormonas tróficas. Ya, hormonas tróficas o trópicas, porque estimulan la secreción de otras hormonas. Ya, vamos entonces con la primera. La PRH es hormona liberadora de prolactina. ¿Qué hace? Permite la liberación de prolactina. ¿Dónde?
en la hipófisis. Esta prolactina que se produce en la hipófisis, ¿dónde ejerce su función? En la glándula mamaria, ¿cierto? Para permitir la producción de leche. Acuérdense que lo gris era el tejido donde ejerce la función. Otra hormona, PIH, ¿o no? No, o dopamina, o la dopamina que es lo mismo, ¿cierto? Por aquí la tengo así. La dopamina, como yo les decía, acá está en una barrita roja. ¿Por qué? Porque no baja más que, tiene su acción en el cerebro, sobre la concentración, la memoria y los ritmos circadianos. Por lo tanto, es producida en el hipotálamo y ejerce su función en el cerebro. Hasta ahí llega. La TRH, hormona liberadora de tirotropina. Tirotropina asociada a la tiroide. Entonces, esta hormona liberadora de tirotropina, ¿cierto? Es liberada en el hipotálamo y permite la liberación de la TSH. La TSH es la hormona estimulante de la tiroide. O sea, aquí seguimos con hormonas intermedias. Esta hormona estimulante de la tiroide, ¿dónde ejerce su función? En la glándula de la tiroide, para permitir la liberación de hormonas tiroideas, que son la T3 y la T4. ¿Y dónde ejerce su función? Vamos para acá, dice many tissues, o sea, en múltiples tejidos, porque tiene una acción metabólica a nivel de todo el organismo, por eso ejerce su función en distintos puntos, en distintos tejidos. Ya, pero miren, entonces, TRH, hormona liberadora de tirotropina, para permitir la liberación de la TSH de la tirotropina, hormona liberadora de tirotropina, se libera la tirotropina permite entonces la producción de hormonas tróficas, T3 y T4 en la tiroides. La CRH, hormona liberadora de corticotropina, o sea, permite la liberación de la corticotropina. Córtico, ¿de dónde viene? De glándulas suprarrenales. Entonces, CRH, hormona liberadora de corticotropina, yo lo tengo escrito acá porque de verdad que el nombre me hormona liberadora de corticotropina, permite la liberación de la ACTH, corticotropina o corticotrofina, ¿cierto? Acá. Córtico, de corteza adrenal, entonces, ¿dónde? De las glándulas suprarrenales. Entonces, esta hormona, lo único que hace es ejercer su función y permitir, ¿cierto?, la producción de las hormonas que produce las glándulas suprarrenales. Acá está puesto solamente la corteza adrenal, que produce el cortisol. ¿Pero cambió el nombre? Ahí, pues, reuniones. Reuniones. Ahí. Entrar, ahí. Ya. Dile que no sé si la tenía programada. Ya, perdón, chiquillos, que estábamos aquí en mi casa. A esta hora tenía reunión de apoderados del curso de mi hija, entonces mi mamá me está ayudando con eso y ahora ella tiene otra reunión, entonces estábamos un poquito locas con el tema de tope de horario. Ya, entonces, TRH, hormona liberadora de corticotropina, permite la liberación de la ACTH, que es la corticotropina. Corticotropina de corteza adrenal, entonces, ejerce su función sobre las glándulas suprarrenales, la corteza adrenal, que produce el cortisol. ¿Dónde actúa el cortisol? También en muchos tejidos.
Recuerde que es una hormona del estrés. Después, la GHRH estimula la secreción de la hormona del crecimiento, HG o GH. Esta hormona del crecimiento, ¿cierto? Trabaja a nivel de dos tejidos. Nunca le preguntan que es el del hígado, para producir otra hormona que se llama somatostatina. Ahora, la hormona del crecimiento generalmente es la que actúa sobre los huesos, ¿cierto? Para permitir el crecimiento de musculatura y huesos. La otra hormona, GHIH, ya me acordé. La GHIH también tiene este puntito rojo, porque también actúa, ¿cierto?, a nivel de la hipófisis nada más. ¿Por qué? Porque esta hormona se activa cuando tiene que inhibir la producción de hormonas. Por ejemplo, inhibe la producción de la insulina y de glucagón, inhibe la producción de la hormona del crecimiento. Entonces, esta se activa solamente cuando debe inhibir la producción de otra hormona a nivel del hipotálamo, ¿ya? Y en este caso acá inhibe, el cuadrito rojo está sobre la hormona del crecimiento, inhibe la producción de la hormona del crecimiento. La GnRH, hormona liberadora de gonadotropinas. Mira, hormona liberadora de gonadotropinas. Esta hormona que se produce en el hipotálamo permite la liberación de hormonas gonadotróficas o gonadotrópicas, que son la LH y la FSH, ¿ya? Luteinizante y folículo estimulante. Estas hormonas gonadotróficas, gónado viene de gónadas, por lo tanto, actúa ambas hormonas a nivel de las gónadas, testículo y ovario. ¿Para qué? ¿Cierto? Actúan a nivel de las gónadas, ¿cierto? De las células de las gónadas, para permitir, aquí dice femenino, masculino, para permitir la producción de las hormonas sexuales, estrógeno, progesterona y testosterona. ¿Dónde actúan? En las células de las gónadas. ¿Ya? ¿Está lloviendo? Está chisteando. ¿Se entendió, chicos, el cuadrito? Díganme si tienen alguna consulta, si se entendió. Yo sé que es un poco difícil, es como harto contenido solamente en este cuadro, pero díganme ustedes qué les parece. ¿Se entiende cómo se lo expliqué? Sí, profe, y aparte vimos ese cuadro como en segundo, creo. ¿Ah, sí? Ah, qué bueno. Sí. Ya. Entonces, lo importante acá es que deben saber que las hormonas, hay hormonas que son intermedias, como estas hormonas tróficas, que permiten la liberación de otras hormonas. ¿Dónde? En las glándulas endocrinas. Y de repente no es una la que permite la liberación de eso, sino que es como una cadena, como acá, como la CRH que permite la liberación de la CTH que trabaja a nivel de las glándulas suprarrenales, ¿ya? Entonces, hormonas tróficas, hormonas que permiten la liberación de otras hormonas. Y, déjame verla ahorita. Y bueno, son 5 para las 6, esto duraba hasta las 6. Bueno, esta actividad la hicimos. Y después vamos a seguir con esto. Y vamos a terminar con hormonas sexuales la clase del 3 de noviembre. ¿Alguna duda, pregunta, sugerencia, chicos? ¿Ya? Esto era lo que me había faltado esa vez y yo lo encuentro muy importante porque tienen que también un poco asociar la relación, por ejemplo, hormona liberadora de hormonas gonadotróficas. ¿Dónde trabajan esas hormonas gonadotróficas? En las hormonas. Por lo tanto, tienen que ir un poco enlazando, ¿cierto?
el nombre con donde ejercen su función. Y con eso llegaríamos hasta acá hoy día. Como le vuelvo a preguntar, ¿duda, sugerencia, consulta? Por mi parte, no. Ya. Todo bien. Entonces, muchas gracias por la participación, por su presencia, por estar conectados y nos vemos en otra oportunidad. Les dejo, a ver, aquí, que no los veo bien. Les dejo un besito, chiquillos, cuídense harto, por favor. Disfruten también, ánimo, ya queda poquito. Ya, así que un besito y nos vemos en otra oportunidad. Bueno, y el jueves nos vemos para finalizar nuestra clase de ciencias de la ciudadanía. ¿Ya? Chao, chicos. Besito. Chao, profe, cuídense. Igual, gracias. Profe, muchas gracias. Chao, chao. Chao, gracias.